tenemos a un eminente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, universidad que no te es indiferente, ¿no? Así es, está con nosotros aquí en la cabina el doctor Ronald Cárdenas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y analista político además, pero también nos acompaña el doctor Carlos Caro, abogado penalista. Vamos a ocuparnos ahora de un tema que habías introducido bien y es el desarrollo del proceso contra Nicolás Maduro, las imputaciones. El día de ayer compareció finalmente ante el Tribunal Federal que tiene a su cargo este proceso. Un proceso que ya han adelantado algunos especialistas va a tomar un tiempo que podría extender incluso los 2 años. Pero el punto en concreto y de lo que se trata aquí es de vislumbrar y de graficar exactamente, de explicar cuáles son los delitos que se imputan a Nicolás Maduro y de qué manera finalmente Estados Unidos puede exhibir pruebas aspirando a una sentencia condenatoria, ¿no? Doctores, bienvenidos ambos, gracias por estar con nosotros. Doctor Caro, primeras palabras sobre esto, sobre lo que usted vio ayer. Sabemos que los cargos que se imputan a Nicolás Maduro son en la mayoría vinculados a una conspiración narcoterrorista. ¿Estados Unidos está en capacidad de demostrar esos vínculos narcoterroristas que imputa Nicolás Maduro? Buenos días, Mávila, Fernando, doctor, un gusto. Evidentemente, según la imputación que existe en este momento, el indictment, que es la acusación formal, se le atribuye a Nicolás Maduro ser el líder de una organización criminal vinculada a diferentes delitos, ¿no? En primer lugar, narcotráfico; en segundo lugar, narcoterrorismo, por la relación con la FARC, etc. En tercer lugar, conspiración para el narcoterrorismo; y en cuarto lugar, estamos hablando de conspiración para el uso de armas. Sí. Entonces, todos estos cargos sumados en la práctica pueden significarle a Nicolás Maduro una pena de cadena perpetua. Entonces, él en este momento ha sido informado el día de ayer de los cargos en su contra, estas 25 páginas que han circulado libremente en Internet, pero ahora se abre más bien un proceso mucho más grande, que es la etapa del discovery, donde la Fiscalía, ese es lo que yo le llamo el intercambio de figuritas, ¿no? La Fiscalía tiene que poner sobre la mesa todas las pruebas que hay sobre el proceso. Para responder a tu pregunta, ¿no? Estados Unidos va a poder probar, eso pasa por conocer el discovery, que es lo que hay en el descubrimiento, ¿no? Claro, y que hasta ahora no sabemos exactamente claro, qué es eso lo que tiene. que motiva a los abogados a tomar una decisión en el sentido de negociar con el Departamento de Justicia. Porque si las pruebas son tan abundantes, tan contundentes, indiscutibles, cualquier abogado serio le va a decir: ¿sabe qué, señor? Usted lo van a condenar de todas maneras, así que mejor busque un acuerdo. Y un acuerdo no necesariamente significaría libertad para Maduro, pero conociendo la práctica de estos casos, inmunidad para su esposa, inmunidad para el hijo que todavía está en Venezuela, y de pronto la delación de un grupo de empresarios que están alrededor de él, porque el día de ayer que se ha conocido también el congelamiento de fondos de parte de la autoridad suiza. El Consejo Federal, no está solo Maduro y funcionarios públicos, está también empresarios. O sea, con lo cual los actos de presunto lavado de dinero, los beneficios de este cartel de los soles, en definitiva han tenido que transcurrir por diferentes cuentas vinculadas a empresarios alrededor del poder de Maduro. Entonces, si al gobierno americano, al Departamento de Justicia, le interesa tomar la llave de este tema, es decir, ir sobre empresarios, sobre personas que se han beneficiado, tal vez pudiera lograr un acuerdo. A ver, la misma pregunta, y bueno, y además incorporando la presencia ahora de un abogado que tiene Nicolás Maduro, porque algo decía el doctor Carlos Caro, decía, bueno, si las pruebas son irrefutables y si esto simplemente va a terminar con una condena de cadena perpetua para Nicolás Maduro, uno, ¿cómo explica la presencia del doctor Barry Pollack en la defensa del dictador venezolano? Es decir, se trata de un abogado que parece tiene un cierto prestigio y muchísima experiencia en la revisión de estos casos. Doctor Cárdenas, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, creo que, en primer lugar, lo interesante de esto es que el asunto vuelve a tomar un cauce jurídico. Me decía un amigo argentino, a propósito de lo que ocurrió con la invasión de Estados Unidos para capturar a Maduro, que el poder no se somete a las reglas, el poder las crea. Y entonces ha habido un acto que va contra el derecho internacional, pero finalmente Maduro no ha sido llevado de frente a una cárcel, no ha sido dejado en Guantánamo, se lo ha puesto a disposición de la justicia y creo que eso hay que saludar. Finalmente el asunto puede tomar cauces jurídicos. Ahora,
En todo este escenario hay muchos aspectos por analizar y creo que algo importante a decir en todo esto, ya que se está analizando con tanto detenimiento la situación en Venezuela, es que hay que tener mucha prudencia, como han manejado ustedes la noticia, porque cuestionar a Estados Unidos no significa ser chavista, ni defender lo que ha hecho Estados Unidos significa ser colonialista. Ahora, yendo a este caso, creo que va a ser un caso muy interesante jurídicamente. Parece que la suerte está echada para Maduro, por más buen abogado que tenga él y la esposa. Van a ir por cuerdas separadas uno y otro caso, ¿no? Pero creo que ciertamente, aparentemente hay las pruebas necesarias para condenar a Maduro. Correcto, pero la pregunta iba un poco en el sentido de lo que planteaba el doctor Caro de una negociación en el transcurso de ese proceso. Es decir, ¿podría Maduro proporcionar información sobre otros personajes, digamos, vinculados a él en esta comisión de delitos que le atribuye a Estados Unidos y de esa manera conseguir algún tipo de beneficio? ¿Podría el doctor Barry Pollack lograr eso? En principio, él no ha solicitado, ¿no?, libertad bajo fianza, algo que tampoco dicen se le hubiese concedido. Pero en el transcurso del proceso, ¿tiene alguna capacidad de negociación o podemos decir de antemano que la suerte simplemente está echada y que esto terminará con una cadena perpetua? Yo creo que la suerte está echada para Maduro. Ahora, en el camino vamos a descubrir algunas cosas. Van a aparecer las pruebas, vamos a conocer más detalles, se van a demostrar todos responsables, pero también hay un factor político que no se puede desconocer. Entonces, detenido Maduro, ya Maduro sale de la historia. El asunto, por supuesto, que debe interesarnos jurídicamente es qué va a pasar después, ¿no? Lo que hemos escuchado hace un rato, los presos políticos. Hay cuestiones de derechos humanos que tenemos que abordar, que son más importantes en sí que el propio proceso que va a seguir su curso y seguramente con bastante impacto mediático, pero realmente no creo que tenga en estos momentos Maduro mucho que negociar. No, lo tuvo quizás antes. Pudo haber negociado otra salida, no lo hizo y perdió su oportunidad. Ahora, es importante tener que decir lo siguiente respecto a Venezuela, ¿no? Trump hace muchas veces la referencia al ajedrez y para mencionar que él es un estratega político, pero esta partida no se acaba, como es una partida de ajedrez cualquiera, extrayendo a rey y la reina. Queda ahí una serie de cosas que tienen que enfrentarse todavía y acabamos de ver en la entrevista anterior situaciones de derechos humanos bastante inquietantes y preocupantes, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si nos permiten ambos abogados, y yo después quisiera una palabra sobre este abogado que ha mencionado Mávila Huertas, Barry Pollack, que se hizo célebre por la defensa del enemigo número uno de Estados Unidos, que era Julian Assange, el que reveló documentación privada de Wikileaks y que estuvo prófugo, estuvo en realidad escondido en la embajada ecuatoriana en Londres durante años antes de ir a Suecia. En fin, una cosa complicada. Y no lo hizo mal el señor Pollack, no hay tampoco que despreciarlo. Pero yo quisiera que me digan algo que me llamó mucho la atención. La defensa de Maduro comenzó diciendo: soy un hombre decente. Yo quisiera saber si los abogados que son ustedes han escuchado a alguien que se presente. No se trata de decencia, se trata de otras acusaciones graves, y la decencia de alguien que ha robado una elección presidencial el año pasado, sumamente dudosa. Pero me darán su opinión sobre esos aspectos después de la pausa. Son ya las 8:53 de la mañana y estamos conversando con dos abogados especialistas en Derecho Penal. Está con nosotros Carlos Caro y Ronald Cárdenas, decano además de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y analista político. La pregunta, bueno, estamos hablando sobre el juicio que ha iniciado el día de ayer contra Nicolás Maduro. Estados Unidos presentó cargos contra el dictador venezolano que incluyen a su esposa Cilia Flores, recientemente capturados por las fuerzas norteamericanas. Esto por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos vinculados con la posesión de armas. La pregunta que habíamos dejado es el rol que puede desempeñar este abogado, ¿no?, que ha sido contratado para la defensa de Maduro. Estamos hablando del doctor Barry Pollack, quien en su momento fue también representante legal del fundador de Wikileaks, Julian Assange. En un proceso como este, y a partir de la información que han publicado algunos medios independientes, a pesar de las dificultades que en el camino puso el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura chavista para el ejercicio de la libertad de prensa, se dice que Maduro no operó solo, es decir, no es
una persona que sea el cabecilla y que con el cabecilla se acaba la organización. Por lo pronto, tenemos a dos personajes vinculados, imputados, cuyas cabezas también tienen precio en la dirección del gobierno actual. En este gobierno, entre comillas, colaborativo, Diosdado Cabello y el señor Padrino, el ministro de Guerra, ¿no? ¿Cómo entender esa figura y qué podemos ir conociendo cuando se habla también, por ejemplo, de gente que habría colaborado con la dictadura de Maduro para lavar el dinero que era producto de estos negocios, ¿no?, en el extranjero? ¿De dónde sale el dinero para contratar a un abogado si se le han congelado, por otro lado, los dineros en Suiza? Hay varias preguntas y hay varias. Es decir, no todos los que aparecen hoy como buenos, de pronto podrían al final de esta historia ser tan buenos como dijeron en un inicio. Quería sus reflexiones en ese sentido, doctor Claro, Caro. hay que tomar en cuenta de que la justicia americana es muy pragmática y muy selectiva. Ellos no piensan siempre en que hay que perseguir a todos. Ellos siempre van sobre las personas importantes, los objetivos que tengan desde el punto de vista de la política del Departamento de Justicia, y pueden tranquilamente dejar de lado a varios imputados que ellos se consideren que son culpables porque simplemente no les interesa. ¿Cabello y Padrino están en esa línea? Bueno, de hecho, Diosdado Cabello no, porque él está en la lista de la acusación formalizada que ha aprobado el gran jurado. Entonces, Diosdado Cabello de ninguna manera, digamos, quedaría excluido, pero, como hemos visto nosotros, para efectos de que se produzca el juzgamiento, tiene que estar en territorio de los Estados Unidos. Y es ahí donde hay un gran punto que se va a discutir seguramente en la siguiente audiencia, que es la forma en la cual Maduro ha sido llevado a los Estados Unidos. De hecho, el abogado va a alegar dos cosas, ¿no? Va a alegar, por un lado, el tema de la inmunidad presidencial, y por otro lado, va a alegar lo que Maduro ya adelantó ayer de forma verbal, ¿no?, que es un secuestrado, que es un prisionero de guerra, de que ha sido extraído ilegalmente de su territorio, y de que la forma en la cual lo están llevando a ser juzgado en los Estados Unidos es algo violatorio del derecho internacional. Esa va a ser su defensa. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en los Estados Unidos ya hay una doctrina muy clara, ¿no? Es una doctrina en virtud de la cual solo si es que el tratado de extradición prohíbe expresamente el secuestro, y no es el caso de Venezuela con Estados Unidos, ni de Perú con Estados Unidos, y solo si es que ha habido torturas, por ejemplo, al momento de ser llevado a los Estados Unidos, solo esos dos motivos excluirían la competencia. Pero en adición hay un dato importante, ¿no?, y es el hecho de que Estados Unidos nunca reconoció a Nicolás Maduro como presidente de la República. Perú tampoco. Con lo cual tampoco va a tener inmunidad presidencial, porque no había un reconocimiento de parte del Departamento de Estado, que sería el equivalente a Relaciones Exteriores de acá de Perú. Ahora, sacarlo de su país, ¿qué repercusión puede tener en el juicio, doctor Cárdenas? Yo creo que para la repercusión internacional es distinta que la interna de Estados Unidos. En Estados Unidos está legitimado lo que se ha hecho, el proceso sigue su curso y por ahí no va a haber mayor problema. Ahora, respecto a la defensa de Maduro, por supuesto en estas semanas que vienen hasta el 17 de marzo, el abogado Barry Pola va a ir preparando la misma. Lo primero que ha querido hacer Maduro en estos días parece es victimizarse y dar una apariencia de un hombre bueno. Ha dicho que es un hombre decente, el hijo al lado del papá, del abuelo, ha llorado, ha parecido rengueando como para ser un poco débil. En fin, esa es la primera idea, que tiene un efecto, o un intento, un efecto político, más que jurídico, ¿no? Ahora, los argumentos jurídicos los veremos en las próximas semanas, definitivamente. Pero bueno, sí, de hecho la acusación incluye al hijo de Maduro, ¿no? Sí, al hijo de Maduro, sí. sí, ahora, en estas semanas hay muchas cosas que se van a ir negociando, ¿no? Por debajo, por encima de la mesa de su territorio y con distintos actores, porque aquí hay mucha gente involucrada, definitivamente, y no solamente Maduro. Maduro es una pieza más, quizás no es la cabeza, ¿no? Es quien permitió ciertas cosas. Pero también va a ser importante las revelaciones que tengamos vinculadas con el tema del terrorismo y estos movimientos subversivos que han sido alentados desde Venezuela. Creo que ese es otro elemento importante a analizar en los próximos meses. Ahora, por otra parte, lo que quisiera saber es, usted dice que en los Estados Unidos se da como establecido de que es correcto todo, pero el abogado Barry Pollack ha dicho lo contrario. Ayer ha comenzado diciendo eso, y hay muchos analistas en la prensa norteamericana que dicen: esto está distrayendo la atención de las prioridades económicas y sociales. La promesa de Trump era trabajar por las clases medias, y esas clases medias entienden difícilmente
todos estos operativos militares, no es el único en Venezuela, se habla de Groenlandia, se habla de Panamá, tenemos los problemas que no se han resuelto en Ucrania ni en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza. Es decir, hay un fracaso tras otro de las intervenciones militares en los Estados Unidos, de su participación, y esto en desmedro de la economía norteamericana y de las razones por las que él fue elegido, que es evitar la desindustrialización de Estados Unidos, voltearle la cara a las élites que el Partido Demócrata, según él, defendía, y ocupar de las clases medias. Yo creo que políticamente hablando, en Estados Unidos Trump ha ganado, porque ha reforzado su imagen de América para los americanos, esa imagen imperial de poder, que es lo que la gente quería o mucha gente quería. Ahora, esto por supuesto ha distraído la atención de otros problemas, el tema económico, el caso Epstein y otras cosas más. Pero políticamente yo creo que sale fortalecido Trump frente a Estados Unidos. Y además que la oposición tiene también una situación ahí muy peculiar, ¿no? Que no sabe cómo responder en estas circunstancias. Así que por ahí yo creo que desde el punto de vista militar ha sido exitoso, desde el punto de vista político también, pero finalmente el tiempo dirá realmente si fue bien lo que se hizo, fue correcto o no fue correcto. Claro, y sobre eso todavía nos queda una duda. Me gustaría que ustedes nos den una interpretación particular sobre la manera en que se detuvo a Maduro. ¿Se había pagar, desembolsar esa recompensa porque llevó a cabo un operativo que ha sido elogiado? ¿No? Yo quisiera volver, luego del gran resumen de la hora que nos toca presentar enseguida, con sus impresiones sobre lo que supone, aún con la legitimidad que le puede dar al gobierno norteamericano su propia lectura interna, ¿no? El hecho de ingresar a otro país para sacar, ya no hablo a un presidente, sino a un ciudadano venezolano imputado por delitos. Sobre ese análisis me gustaría seguir ahondando. Vamos a las 9:01 al gran resumen de la hora y retomamos nuestra mesa de análisis. Estamos hablando con los doctores Carlos Caro y Ronald Cárdenas a propósito del inicio del juicio contra Nicolás Maduro. Y decíamos que en la acusación de Estados Unidos se comprende no solamente a Maduro, sino también a otros altos mandos, como Diosdado Cabello o el ministro Padrino, pero sin embargo ellos no han sido detenidos aún. Y la pregunta que había quedado pendiente es cómo entender, por ejemplo, la legitimidad de la operación militar norteamericana. Para la interna, el discurso de Maduro ha sido claro, digamos, secundado además por su vicepresidente y su secretario de Estado, pero para la comunidad internacional, ¿cómo entender que las Fuerzas Armadas norteamericanas hayan ingresado a Venezuela a extraer, a capturar a Nicolás Maduro? No han hecho lo propio con Diosdado Cabello ni con Padrino. ¿Podrían hacerlo si es que se trata de una operación legítima? Bueno, definitivamente aquí lo que hay en mucha gente es la idea de que el fin justifica los medios. Entonces, con tal de que salga Maduro, cualquier cosa. Es una mentalidad utilitarista. ¿Cualquier pragmática. cosa, incluyendo perdonarle la vida a los otros dos? Ahora, eso ya tiene que ver con el manejo político y las verdaderas intenciones que pueden haber detrás y los acuerdos que ha habido. De hecho, había algún acuerdo en el momento en que no hay ninguna reacción de las Fuerzas Armadas venezolanas contra la invasión norteamericana, el secuestro. No hay ninguna respuesta. Y que dejaran a los cubanos para que se sacrifiquen finalmente ellos, ¿no? Ahora, el asunto es con quién es el acuerdo. Y creo que otro factor importante que hay que ver aquí, hay que dejarlo por lo menos mencionado, es el divisionismo que hay en estos momentos en el chavismo. No se sabe quién fue el traidor, como también el otro problema que no puede dejarse mencionar es el divisionismo de la oposición venezolana. Creo que eso es muy importante si hablamos de soluciones y elecciones. Primero esa oposición tiene que saber conciliar y encontrar puntos de acuerdo para tener una candidatura que sea viable realmente, ¿no? Sí, por otra parte, señor Caro, usted ha hecho una previsión de cuánto puede demorar el juicio. Tenemos una sesión el 17 de marzo, pero de ahí hasta que haya una sentencia, esta sentencia adoptada por un jurado popular. Estos son ciudadanos elegidos por suerte, ¿no? Sí, claro, esto va a demorar bastante porque en este momento se ha abierto el espacio para el discovery, para el descubrimiento de pruebas. Y todo ello puede tomarse 9 meses, 1 año por lo menos, y las próximas audiencias son audiencias para ver las cuestiones previas, donde se va a discutir precisamente lo que mencionaba Mávila, es el tema de cómo fue llevado Maduro a los Estados Unidos, si fue legal, si no fue legal,
y una defensa que se pueda hacer en torno a la competencia de la Corte. Es decir, la Corte no es competente, no me someto a la Corte porque yo he sido traído acá de forma ilegal. Ese va a ser un argumento. O el tema de la inmunidad que también habíamos mencionado. Pero el discovery va a tardar, por lo menos 9 meses o un año, tiene que instalarse el jurado, y eso también toma varias semanas porque es una elección donde hay toda una técnica por parte de los litigantes para poder elegir a los 12, y luego de ello tiene que programarse la fecha para el juicio, que probablemente empezará o a fin de año o ya el próximo, ¿no? Y ya las audiencias mismas del juicio deben de tardar un promedio de 6 meses o un año eventualmente, ¿no? Entonces es probable que recién hacia el 2027 se pueda conocer una sentencia de fondo. De acuerdo. Doctor Caro, yo quisiera que pasáramos de Nueva York a Lima. Usted es una persona con mucha experiencia en los temas que tienen que ver con la Fiscalía, y se ha oficializado la disolución de los 4 equipos especiales que se habían creado, equipos especiales ocupados directamente de los cuellos blancos del puerto, de la corrupción en el poder, de los muertos por las manifestaciones contra Dina y finalmente del lavajato. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión y qué garantías tenemos de que la nueva estructura operacional de los fiscales que ven esos 4 casos gravísimos no va a ser dificultada por esta decisión tomada por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez? Claro, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en el caso del EFICOT, corrupción del poder, y era un equipo desactivado, ¿no? No de nombre, pero sí en la forma. ¿Por qué? Porque antes, que eran un equipo especial en el sentido de que tenían sus propias instalaciones, tenían su propia policía, estaba Harvey Colchado ahí trabajando con ellos muy de cerca, ese equipo fue desactivado en la práctica hace ya varios meses por la propia doctora Delia Espinosa y lo integró dentro de lo que es las Fiscalías Anticorrupción. Esas Fiscalías Anticorrupción que, digamos, recibieron al EFICOT, seguían funcionando como Fiscalías Anticorrupción, pero arriba ponían el logo, no equipo especial, con lo cual lo que ha salido hoy día respecto al EFICOT es algo puramente formal. ¿Y los otros 3 no transforma, equipos? claro. En el caso del lavajato sí hay que hacer una distinción, porque en la resolución que se ha publicado hoy, que es bastante larga, no se ha reasignado ningún lugar por ahora ni a Vela ni a Pérez, pero todos los demás fiscales han sido reasignados dentro de lo que son las fiscalías de lavado de activos. Y dice la resolución que los fiscales van a cargar sus carpetas y se las van a llevar al puesto donde estén. Es decir, no es que va a venir un nuevo fiscal y va a empezar de cero. No es que los casos van a rotarse y ahora van a haber nuevos fiscales para los casos, lo cual significaría un retroceso por parte de la Fiscalía para conocer los procesos y los casos, ¿no? Y por otro lado, se ha señalado en la resolución que todas las apelaciones, impugnaciones o lo que fuera, va a ser vista por la tercera Fiscalía de Lavado, es decir, por el doctor Juárez, que conoce cómo funciona el equipo especial lavajato. Entonces, digamos que desde ese punto de vista esa desactivación no ha sido trágica, ¿no? En el sentido de que... En el caso de Lavallato. En el caso de lavajato. En el caso de Lavallato. Ahora, ¿qué pasa con Eficavip? Claro, en el caso de Eficavip, como todos sabemos, esto está fundado en virtud de las marchas o protestas que hubieron a fines del año 2022, principio del 23, y esos son procesos que son megacasos, ¿no? Porque hay varios fallecidos, hay varios imputados, y desde mi punto de vista, ahí lo fundamental es cómo se articula ahora la Fiscalía, ¿no? Porque más allá de los nombres, dentro de la Fiscalía siempre hay equipos especiales en anticorrupción, en lavado, en derechos humanos. Entonces, no está clara en la resolución porque cómo va a funcionar esto en concluida adelante. la designación de la fiscal Lili Lorena Gelacio Yontop. Es decir, ya ella no tiene a cargo. Claro, entra dentro de lo que son las competencias normales del Ministerio Público. Es decir, estos casos, nuevamente también, los fiscales que estaban a cargo van a seguir a cargo de los procesos, pero integrados dentro de lo que son las fiscalías ordinarias. Y en el caso de los cuellos blancos, integrados a corrupción. Importante. Con su gran jefe, el señor Inostroza, prófugo desde hace años en Bruselas. Exactamente, en el caso de los cuellos blancos del puerto, lo que se ha dispuesto también es la desactivación de estos equipos especiales, que básicamente era un equipo especial de primera instancia, ¿no? Ese es el equipo, digamos, casi de los más antiguos, conjuntamente con el de Lavajato, y los procesos van a seguir con nuevos fiscales, porque han habido renovaciones, ¿no? Entonces van a haber nuevos fiscales a cargo, pero dentro de lo que es el sistema anticorrupción, que es donde le correspondería en términos generales que se sigan estos casos, ¿no? Pero mi valoración general es ambivalente, ¿no? Porque yo sí creo que los equipos especiales son fundamentales, esenciales para el inicio de un proceso,
para tener una visión general, buscar coherencia, no duplicar pruebas, hacer sinergias, pero también hay que ver la cuestión organizativa, ¿no? Tampoco los equipos especiales pueden ser en general eternos, ¿no? Tienen que tener un límite. Doctor Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mayra. También las gracias al doctor Ronald Cárdenas por acompañarnos esta mañana. Son las 9:16. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes que tienen importantes anuncios y volvemos.